¿Qué tal? Un saludo cordial para todos los televidentes de Express News TV. Como ustedes bien saben, a través de nuestro canal hemos intentado entregarles a ustedes una noción periodística de lo que está sucediendo en el mundo con diversas entrevistas desde todas partes. Hemos tenido gente de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, pero nos faltaba un punto importante para hablar sobre lo que ha sido todo el devenir de la pandemia de la COVID-19 en el mundo y evidentemente China es parte fundamental teniendo en cuenta que allí en Wuhan fue donde inició la pandemia y pues teníamos muchas ganas de contactar con alguien en ese país, alguien latino que nos pudiera contar un poco su experiencia y cómo han sido estos meses de cuarentena, cómo ha sido la vivencia que han tenido allí en China. Pues bien, tenemos contacto con la zona norte, con la región norte de China, en Tianjin. Allí se encuentra Vilana del Mar. Vilana pues amablemente ha decidido pues participar en esta entrevista y se lo agradecemos mucho. Vilana, bienvenida a Express News y primero que todo cuéntanos un poco cómo ha sido estos primeros meses del año, cómo han vivido ustedes todo esto relacionado con la pandemia de la COVID-19 allí en China. Hola amigos y público de Express News UK, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y bueno, poder contarles un poco de mi lado de la historia de este lado del mundo, ¿no? Y bueno, primero que nada contarles que la verdad he tenido mucha suerte porque me ha tocado evitar los sitios en donde está más grave la pandemia. Justamente cuando aquí en China comenzó a ponerse grave yo estaba en México y cuando me tocó volver de México, que empezó allá la situación a ponerse un poco más seria, aquí las cosas ya estaban mucho más bajo control. Entonces la verdad a mí me tocó esquivar todo lo feo de la pandemia. Pero igual puedo contarles un poco cómo ha sido aquí en Tianjin, en el norte de China, que a pesar de ser un sitio que está bastante lejos del epicentro, que está en Wuhan, en el centro sur de China, pues sí hubo controles muy estrictos durante el tiempo que estuvo más grave la situación aquí. A finales de enero y a principios de febrero los controles realmente eran súper serios, súper estrictos. Según tengo entendido por los amigos y compañeros que tengo que estuvieron aquí durante ese tiempo, dentro de la ciudad de Tianjin, por cada familia, es decir, por cada apartamento, permitían que saliera una persona cada 2 días, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde, para realizar las compras necesarias para la alimentación y demás cosas para el hogar, ¿no? Entonces realmente solamente era salir para lo más estricto, solamente farmacias, supermercados, las cosas más necesarias estaban abiertas. Cerraron todos los centros comerciales, obviamente todos los centros de entretenimiento, las escuelas, los sitios de trabajo, estaba todo completamente cerrado. Entonces al principio realmente sí fueron unas semanas en las que no era posible ni siquiera salir de la casa, lo cual me imagino para gente que vive en apartamentos, pues muchas personas dentro de un mismo apartamento, pues ha de haber sido muy difícil tener que estar realmente 24 horas del día juntos en un mismo sitio sin poder salir a ningún lado, ¿no? Y bueno, los controles, obviamente está de más decir que en todos lados con cubrebocas, control de temperatura en cada sitio público. Y bueno, las cosas empezaron a mejorar un poco hacia finales de febrero, cuando ya comenzaron a permitir que la gente saliera pues normal todos los días. Eso sí, con hora de salida en la mañana y hora de regreso en la noche. Y bueno, con una tarjeta del fraccionamiento en la que si habías salido durante el día y no regresas durante el mismo día, al siguiente día, si vuelves de haberte quedado pasado la noche en otro sitio, tenías que hacer cuarentena durante 2 semanas dentro de tu domicilio, ¿no? Para asegurar que no vayas a haber ido a otro lado donde hubieras tenido posibilidad de contagiarte y contagiar a la gente de tu fraccionamiento. Y bueno, si se detectaba algún caso en algún edificio, por ejemplo, cerraban el edificio completo y mantenían a las personas en observación. El periodo para esto siempre fueron 2 semanas, ¿no? Si hay algo que no anda bien, 2 semanas de observación, 2 semanas de riguroso quedarse en casa, ¿no? Y bueno, para cuando mi esposo regresó de México, que fue a finales de febrero, a él le tocó hacer cuarentena domiciliaria, es decir, que las primeras 2 semanas después de su regreso no pudo dejar el apartamento. Pedía comida a domicilio, compraba sus verduras a domicilio, etcétera. La ventaja que tienen aquí en China es que la verdad la logística, las entregas a domicilio, etcétera, está muy desarrollado. Y entonces realmente pues es práctico para la gente que tuvo que quedarse en casa, por lo menos tener acceso a comida, ¿no? En muchos sitios lo que hacían es dejarlo
dejar las cosas en la entrada del edificio y pues ya cada quien iba a recoger sus compras y demás, sus entregas, ¿no? Y bueno, para cuando yo volví, que fue a finales de marzo, la situación había cambiado un poco porque el epicentro de todo el problema ya estaba en el extranjero, realmente ya era Europa en donde estaba más grave la situación, ¿no? Entonces, para cuando yo regresé, la entrada para los extranjeros y para todos los chinos que estaban volviendo del extranjero ya era muchísimo más estricta, ¿no? Entonces ya no era irte a tu casa y quedarte 2 semanas en casa, sino cuarentena obligatoria de donde vinieras, 2 semanas en un hotel. Y bueno, tú tienes que pagar los gastos del hotel y durante esas 2 semanas en el hotel, observación estricta de tu temperatura, controles 2 veces al día, no podías salir del cuarto de hotel, muy limitadas las entregas de alimentos y cosas de fuera, o sea, ellos mismos te llevaban la comida. Y yo tuve mucha suerte, yo regresé el 26 de marzo, cuando todavía, aunque tuve que pasar por las 2 semanas de cuarentena en hotel, ya no me tocó, después del 28 de marzo, ya no hay posibilidades para entrar para los extranjeros que tienen una visa normal, aunque esté vigente, ¿no? Ya cerraron las fronteras a partir del 28 de marzo y a menos que sean casos particulares, como cuestiones diplomáticas o cuestiones de negocios importantes, digamos, los extranjeros realmente no tienen forma de ingresar al país en estos momentos, ¿no? Y todos los chinos que están volviendo del extranjero pues pasan por los mismos controles súper estrictos, ¿no? Y esta cuarentena, digamos, comunal en hoteles designados en donde están las enfermeras con sus trajes completos de protección y controlando 2 veces por día que la situación esté normal, ¿no? Entonces, con todos estos controles, la situación realmente fuera, en la ciudad, digamos, ya está básicamente de vuelta a la normalidad. Los centros comerciales han abierto, los sitios turísticos han abierto. Estamos ahorita en un sitio en las afueras de Tianjin. Y bueno, hay gente, no mucha. Una porción de la población todavía trae el cubrebocas por precaución, otros como yo ya estamos sin cubrebocas, depende como un poco de cada quien, ya no es estrictamente obligatorio en la mayoría de los sitios. Hay lugares cerrados como los centros comerciales en donde sí, a la hora de entrar te exigen que traigas el cubrebocas puesto. En todas las entradas todavía te toman la temperatura y tienes que escanear un código para marcar tu llegada a los sitios para que tengan un control de en dónde han estado las personas y si se da algún caso de alguien que estuvo en el mismo lugar que tú al mismo tiempo, puedan como contactar a la gente, ¿no? Pero realmente ahorita aquí ya las cosas están súper controladas, las escuelas han abierto, la mayoría, los sitios de trabajo también, entonces ya digamos que la vida aquí realmente se siente como un poco que ha vuelto a la normalidad. Entendemos que allí es un poco complicado tener acceso a las noticias, a la información real por esta censura que existe en los medios de comunicación. Cuéntanos si tú has percibido eso, si ha faltado por parte del gobierno información, especialmente en los momentos más críticos cuando inició la pandemia, y si ustedes han tenido la sensación de que les ha faltado información o tener acceso a datos reales a través de los diferentes medios de comunicación allí. Bueno, yo creo que este es un tema interesante, un poco delicado, difícil de responder porque creo que si me hubieras preguntado hace un par de años, la primera vez que vine en China hace 10 años, te hubiera dicho, uy, aquí la gente no se entera de nada, ¿no? Porque realmente estaba mucho más cerrado todo el acceso de información del extranjero, etcétera, ¿no? Ahora las cosas han cambiado un poco y además de que yo creo que ahora las noticias ya no es una cuestión de si es China o si es México, ¿no? Ya las noticias, en donde uno esté, uno no sabe qué creer y qué no creer, ¿no? Las cosas están tergiversadas por donde las veas, las cifras del gobierno no se las cree nadie, ni aquí ni en México, ¿no? Entonces yo creo que ya la situación es un poco más como en todos lados. Las cifras y las informaciones que proporciona el gobierno, obviamente habrá personas que se las creen así como son y hay otros que son un poquito más escépticos de que las cosas que la información que estén recibiendo sea realmente verídica, ¿no? En el caso de los extranjeros creo que es un poco diferente. Para mí es distinto porque yo no veo las noticias chinas, ¿no? Yo me informo a través de las redes sociales, a través de los medios extranjeros, leo los periódicos de mi propio país.
Entonces, porque tengo acceso a través de aplicaciones móviles que nos permiten tener acceso a las páginas que están bloqueadas, ¿no? Yo creo que ya para todos los extranjeros que están aquí, realmente todos hacemos uso de estas herramientas para tener acceso a la comunicación con el extranjero y a la información del extranjero, ¿no? Entonces ya no es una limitante para los que realmente quieren obtener información de fuera, ¿no? Ya depende un poco de cada quien. Hay mucha gente todavía que realmente cree todo lo que ven en los noticieros oficiales, como en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que ya es más bien una cuestión personal que una cuestión realmente de una limitante que no te permite tener acceso a información, ¿no? Vilana, a través de los diferentes redes sociales han circulado numerosos vídeos de cómo se alimentan los chinos de manera ancestral, utilizando animales exóticos, utilizando incluso algunos animales domésticos. ¿Te has podido tú adecuar? No sé cuánto llevas viviendo allí, pero me gustaría saber si has podido tú adecuarte a esa cultura milenaria que les permite poder consumir este tipo de animales, o si esto es solamente característico de una región determinada de China. Ese tema también es un tema bastante complicado. Creo que mucho de lo que se ve en el extranjero es una mezcla de sensacionalismo con desconocimiento. Llevo aquí muchos años, vine por primera vez hace 10 años, ya tengo otra vez 4 años aquí. La gente no come esas cosas, o sea, no puedo decir no come, pero hay una pequeña porción de la población que quizás tenga la costumbre de ocasionalmente comer alguna cosa más exótica que lo que comen cada día, que es puerco o pollo, igual que nosotros. En una región del sur de China que se llama Cantón, probablemente todos hayan escuchado hablar de ese sitio, es en donde tienen como más, son famosos por comer cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que de cierta manera eso sí tiene una raíz histórica, ¿no? Porque digo, hace 60 años la gente aquí se moría de hambre. Eso no sucede en otros países, que hace 60 años la gente no tenía los medios, comían raíces de árboles, cualquier cosa que pudiera darles los nutrimentos necesarios para sobrevivir, porque realmente se estaba muriendo de hambre. Entonces esta evolución de morirse de hambre a ser un país que realmente está mucho mejor posicionado que muchos otros países en vías de desarrollo ha sido muy rápida, ¿no? Entonces las costumbres de la gente pues no cambian tan pronto, ¿no? Entonces igual sí hay sitios en los que pues ya se consideran como una delicatessen, como algo especial, tener acceso a estos animales exóticos, porque pues tampoco se consiguen en cualquier lado. No puedo ir a un mercado en Tianjin y decir quiero comer carne de víbora, me puedes dar 2 kilos por favor. No hay, ¿no? Son sitios muy específicos en donde tienen acceso y en temporadas específicas y a precios muy elevados, y o sea, no es una cosa que está generalizada, que la gente común come a diario en las mesas, que vas al restaurante y pides. No es así. Esto es una idea que están vendiendo en los medios en el extranjero, pues porque vende, ¿no? Realmente es muy distinta a la situación real, ¿no? Yo no he probado cosas exóticas porque sinceramente no tengo ningún interés y porque tampoco me las han ofrecido. En ningún momento he estado en una situación en la que, mira, tenemos aquí preparado un guiso de murciélago, ¿gustas probarlo? Nunca me he topado con una situación de estas, ¿no? Comen rana, cosa que hacen en otros países también, etcétera. Y bueno, la cuestión de la carne de perro, que es el tema del que se habla en el extranjero más que de cualquier otra cosa. Esta costumbre es una costumbre de una región muy particular en el sur de China, en donde en Año Nuevo chino, por ejemplo, se come carne de perro. Les cuento, en general no se comen al perro del vecino, no se comen al poodle, al chihuahua o al labrador retriever, sino tienen perros de criadero, así como crían a los puercos, y son todos iguales. Es una especie, una raza en específico de perro, a las que realmente crían para comer. Yo no voy a justificar, porque para mí también es algo que yo no podría comer carne de perro. En mi casa los perros son familia, ¿no? Pero igual es una tradición de un sitio muy particular. En China hay mucha gente que está en contra de... hace 10 años tal vez la gente todavía no tenía el hábito de tener mascotas, porque una mascota es un lujo, realmente implica muchos gastos y mucha responsabilidad. La gente no podía darse esos lujos. Ahora que la gente ya vive más acomodada,
las mascotas se han vuelto algo bien popular. En fraccionamientos como el fraccionamiento en donde yo vivo, son apartamentos residenciales con poco espacio y aún así la gente tiene perros, tiene gatos, tiene peces, etcétera, ¿no? Entonces las cosas han cambiado muchísimo y en la mayor parte de China la gente no ni come, ni podría comer, ni está de acuerdo con que se coma perro, por ejemplo, ¿no? Es una tradición bien particular de unas etnias en específico y bueno, una vez más se generaliza y se genera un poco este sensacionalismo en el extranjero con los malvados chinos que comen perro, ¿no? Pero realmente las cosas son bastante diferentes cuando uno está aquí. Existen, siempre las cosas están basadas en una porción de realidad, ¿no? No es que no exista las comunidades en donde existe esta tradición, pero no es una cosa que en un país tan grande, no es una cosa generalizada, no es una cosa de la vida diaria, ¿no? Entonces creo que tergiversar la información un poquito para vender más es lo que realmente se hace, ¿no? En el extranjero. Básicamente te hago esa pregunta por un motivo. Me gustaría saber si allí en China se ha llevado a cabo este debate en el sentido de si es aceptable continuar consumiendo este tipo de animales exóticos teniendo en cuenta pues los precedentes que han habido, y si en los medios de comunicación o en la calle has escuchado que se hable acerca de este tema, que las personas del común y corriente qué piensan en relación a seguir consumiendo este tipo de animales exóticos. Es interesante que menciones esto de si el gobierno ha tomado medidas, porque precisamente a raíz de la situación de la epidemia y bueno, de todo lo que se ha dicho acerca de comer animales salvajes, el gobierno chino impuso sanciones súper severas. A partir de esta situación, ahora ya no está permitido vender ningún animal salvaje, ni conejos. Lo único que está permitido vender, hay una lista muy específica de qué tipo de animales está permitido comerciar con la carne, puerco, res, etcétera, lo que conocemos, y animales de criadero, pero también animales como muy específicos de criadero, ¿no? O sea, quizás si tienes un criadero de conejos sí puedes vender la carne de conejo, un criadero de ranas, pero por ejemplo roedores, que son como más exóticos, aunque sean de criadero, ya no está permitido tener criaderos. El gobierno, al precio de comercio de estos productos, de estos animales, compró todo el stock de estos animales y cerró los criaderos. Ya no está permitido, hay sanciones muy severas que van desde multas altísimas hasta cárcel, ¿no? Entonces ahora ya está cambiando un poco la situación. Seguramente en algunos años esta situación de la alimentación cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más caro, más inaccesible para la gente, además de que las generaciones más jóvenes pues realmente ya no tienen tampoco estas costumbres y estos hábitos, ¿no? Entonces pues poco a poco supongo que el gobierno también tiene la esperanza de que estos estigmas y prejuicios se vayan con el tiempo eliminando, ¿no? Que vaya cambiando un poco la percepción que se tiene en el extranjero sobre la realidad de aquí, ¿no? Sabemos que hay una importante comunidad latinoamericana o hispana allí en China. Me gustaría saber si tú tienes contacto con estas personas y si alguna vez has tenido la oportunidad de entablar algún tipo de diálogo con ellos y conocer la problemática y cómo han vivido ellos toda esta situación. Somos una comunidad, sí, bastante grande. Los que estamos aquí ya en los últimos años ha crecido muchísimo la comunidad de latinos. Tianjin todavía somos bastante pocos, la verdad, comparativamente hablando. Y bueno, en Beijing hay muchísimos mexicanos, sobre todo, que es con los que tengo un poco más de contacto, porque tenemos grupos en WeChat en los que nos mantenemos en contacto. Y bueno, la verdad es que últimamente he estado muy ocupada, entonces no me he puesto muy de cerca en contacto con estos grupos de paisanos que están de este lado del mundo, pero de lo poco que me he enterado de la gente de Tianjin, la mayoría de los hispanos están en sus países, porque como la situación surgió cuando eran las vacaciones de invierno, muchos de nosotros nos regresamos a nuestros países. La mayoría de la gente que conozco aquí está igual que yo, realizando sus estudios aquí. Entonces, durante las vacaciones de invierno, que son las vacaciones largas, digamos, las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, mucha gente, por el frío que hace aquí también,
todos los latinos, nos regresamos a nuestro país, ¿no? Entonces mucha gente se quedó varada en su país. Entonces de lo que más estoy enterada yo es de los más de 100 mexicanos que están varados en el extranjero y que no pueden regresar a China. Entonces la situación ahorita para los latinos en China es más bien que no pueden volver a China, ¿no? Que tienen aquí su vida, su apartamento, su trabajo, su todo, y no pueden regresar porque pues ahorita no permiten la entrada a los extranjeros, ¿no? Entonces es como todos están esperando a ver en qué momento se les avisa que ya las fronteras se empiezan a abrir y que empiezan a tener otra vez la posibilidad de pues, poder regresar a lo que ahora es su casa, ¿no? Que ahora ya tienen aquí su vida y pues están atrapados en sus propios países, o algunos incluso escuché que había un mexicano que estuvo en Filipinas y que no pudo irse de una isla y que estuvo atrapado ahí durante el tiempo de la epidemia y no había podido volver. Y pues bueno, ahora las posibilidades de volver a China pues todavía no se sabe, ¿no? Ni siquiera han dado una fecha de más o menos cuándo será posible que abran las fronteras. Los que estamos haciendo nuestros estudios, por ejemplo, a mí que me toca terminar mis estudios ahora, en esta temporada, estamos haciendo todo a través de video, las defensas de tesis, las graduaciones, todo virtual, porque los estudiantes extranjeros que están inscritos en instituciones en China tampoco pueden volver por el momento, ¿no? Entonces creo que esta es la situación más preponderante ahorita de los latinos que viven aquí, que no han podido volver. Hay casos particulares también de algunos que han querido regresar, que sus visas se les han vencido en este tiempo. Se han dado extensiones a las visas automáticamente y ahora están dando extensiones humanitarias por la cuestión de que no hay vuelos, ¿no? Ese es uno de los impedimentos más grandes, que hay vuelos carísimos o no hay vuelos. Y realmente para volver a México, por ejemplo, creo que las opciones de vuelta son súper limitadas, porque en muchos sitios cuando vienes, en muchos sitios ahora ni siquiera están permitiendo las escalas, ¿no? Para gente que no es residente del país, menos el ingreso al país. Entonces, por ejemplo, la próxima semana escuché que hay un vuelo de repatriación a México que se organizó en coordinación con la embajada para gente que está aquí, que quiere volver y que no ha encontrado las posibilidades de volver, ¿no? Entonces sí, pues es un poco el tema, yo creo, más de la movilidad ahorita, ¿no? Que estamos todos, pues digamos que sin las posibilidades de poder ir a ningún lado, ¿no? Que la situación de los vuelos aún está tan restringida que no tenemos como esa posibilidad de decidir libremente a dónde nos vamos, a dónde nos dirigimos. Milana, quiero agradecerte muy especialmente que hayas querido participar de esta entrevista para Express News TV, por permitirnos conocer un poco más de cómo han sido las vivencias estos meses y enterarnos un poco de cómo se viven las circunstancias allí, ya que, como tú bien sabes, es un país muy hermético, del cual poca información llega en ese sentido, y conocer lo que sucede de primera mano es muy interesante. Muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer poder conversar un poquito sobre este tema. Sobre todo yo soy de la idea de que hoy en día las guerras ya no se hacen a través de armas, sino a través de información, o más bien desinformación, ¿no? Entonces yo siento que es un poco responsabilidad de cada persona que vive en un país ajeno al suyo poder transmitir un poco de la realidad que vive en este país. Convertirse un poco en un medio alternativo de información, porque los medios oficiales pues realmente nos muestran solamente lo que quieren, ¿no? Entonces yo creo que es una parte de lo que nos toca a los expatriados que vivimos en todos los lugares del mundo, ¿no? Mostrar un poco los dos lados de la moneda. Y bueno, pues muchísimas gracias y ha sido un placer poder compartir un poco contigo y pues gracias de nuevo.